Hola a todos. Antes que nada quisiera agradecer a la revista Quehacer Educativo por la invitación a poder compartir con ustedes algunas reflexiones e insumos en torno a uno de los temas del concurso para maestros de educación inicial, que es la enseñanza de la lectura y la escritura a través del proyecto del primer ciclo. Me voy a presentar, mi nombre es Paola Parodi, soy maestra efectiva de educación inicial, soy licenciada en educación inicial y actualmente estoy cursando una maestría que se llama Escritura y Alfabetización en la Universidad Nacional de La Plata, con una tesis focalizada en alfabetización inicial. Para empezar a abordar este tema me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones de algunos autores que desde hace algunos años que están pensando sobre este tema, y muchas veces puede surgir la pregunta si se enseña o si está bien que se enseñe a leer y escribir en las aulas de los más pequeños. Me gustaría tomar la voz de Emilia Ferreiro, que hace un planteo muy interesante, que dice que independientemente de la respuesta, es decir, que se pueda contestar de que sí está bien o que no está bien enseñar, dice que es una pregunta que está mal planteada desde el principio. ¿Por qué? Porque presume que es el adulto el que decide cuándo y cómo el niño tiene que aprender a leer y escribir. Y creo que esto nos puede ayudar a reflexionar sobre qué rol tiene que tener la lectura y escritura en las aulas de educación inicial. Un planteamiento que actualmente ya tendría que estar superado. Es decir, que si el objetivo de la escolaridad, de la escuela, es que los niños puedan participar de la comunidad de lectores y escritores, la responsabilidad tiene que ser compartida entre todas las instituciones educativas que participan del proceso de formación de los niños, por lo que el nivel inicial forma parte de estas instituciones y no puede quedar por fuera del ingreso a la cultura de lo escrito. Entonces, dentro de este marco podemos empezar a reflexionar sobre qué papel alfabetizador tiene el jardín de infantes actualmente. Vamos a tomar la voz de Claudia Molinari, cuando nos dice: se sabe desde hace tiempo que los niños pueden iniciar el proceso de comprensión de las prácticas de lectura y escritura desde muy pequeños, que de manera temprana comienzan a alfabetizarse. Por ello, y porque además resulta un contenido valioso desde el punto de vista cultural, el jardín asume cada vez más un compromiso alfabetizador. Por lo que esta concepción también que vemos de lectura y escritura va más allá de la enseñanza y del aprendizaje de las primeras letras. Va, creo, más focalizado a la responsabilidad cultural y social que se tiene cuando se piensa en la lectura y la escritura. Un ámbito que no puede quedar por fuera de lo que es la educación inicial. Cuando pensamos entonces, entonces podemos sobrepasar se tiene que enseñar sí o no a leer y escribir. Consideramos de que es un contenido que tiene que estar presente en las aulas, pero ¿cómo? ¿De qué manera entonces se da esta enseñanza de la lectura y la escritura? Emilia Ferreiro nos dice: el jardín tendría que permitir a todos los niños experimentar los signos de la escritura, en un ambiente rico de escrituras diferentes. Es decir, tendría que permitir que escuchen la lectura de otros, que vean escribir, que prueben a leer, ya sea utilizando datos del contexto como reconociendo semejanzas y diferencias entre las series de letras, y que jueguen con el lenguaje. Esto también nos vuelve a esas prácticas de lectura, ¿sí? Aquí no vemos la enseñanza de fonemas, la enseñanza de sílabas, de consonantes, de vocales, sino más bien la enseñanza de prácticas de lectura, de leer con distintos propósitos, para buscar información, para saber más sobre un tema, escribir para comunicar, para guardar memoria. La experimentación, que el niño pueda experimentar su propia escritura y a partir de ahí, a través de la intervención docente, poder lograr avances que le permitan, de acuerdo a sus tiempos, ir comprendiendo el principio alfabético, pero a su vez también que vean escritores y lectores expertos que le permitan acceder a esos textos que en ese momento, ya que no leen ni escriben de manera convencional, no pueden acceder.
El planteamiento de un proyecto de lectura y escritura de primer ciclo también creo que nos hace reflexionar sobre la responsabilidad del enseñar la lectura y la escritura. Por mucho tiempo estuvo asignada a una sola maestra y a una sola clase que era primer año. Entonces eso creo que también nos hace dar cuenta de que este proceso, porque antes que nada la enseñanza de la lectura y la escritura por parte del niño es un proceso que comienza mucho antes del ingreso a primer año y que va mucho más allá de la finalización de ese curso, nos hace dar cuenta de la responsabilidad que tenemos los maestros del primer ciclo, ya sea los de educación inicial como los maestros de primero y segundo año, en comprender las dificultades que los niños afrontan cuando están aprendiendo a leer y escribir. El considerar la enseñanza de la lectura y la escritura en un proyecto de primer ciclo creo que también nos hace ver o nos hace superar la idea que se tenía que la enseñanza de la lectura y la escritura era responsabilidad de una sola clase y de un solo maestro. Creo que este tema nos hace reflexionar sobre una cuestión que el proceso de aprendizaje le pertenece antes que nada al niño y que el nivel inicial no puede quedar por fuera de este proceso, ya que es un ámbito fundamental para que la lectura y la escritura sean un objeto de trabajo con los niños. Poder también pensar que enseñar la lengua significa que el maestro pueda trabajar con los niños situaciones de lectura y escritura con continuidad, de manera sistemática, orientado por claros propósitos didácticos y sociales. Entonces ahora quisiera focalizarme sobre qué enseñamos cuando estamos enseñando a leer y a escribir. Vamos a hablar de prácticas sociales, de lectura y escritura, y después vamos a ir a dos aspectos que hacen a las producciones escritas, que es el sistema de escritura y el lenguaje escrito. Estos son conceptos manejados desde la didáctica por autores como Delia Lerner, Ana María Kaufman, Mirta Castedo, María Claudia Molinari, que nos permiten visualizar cuáles son los contenidos que están detrás de la enseñanza de la lectura y la escritura. Quisiera tomar una definición de Delia Lerner que ella hace en relación de qué estamos hablando cuando hablamos de prácticas sociales en lectura y escritura. Dice, las prácticas del lenguaje son, por supuesto, prácticas culturales, que incluyen no solo las conductas lingüísticas, sino también los rituales, los usos y las costumbres asociadas a ellas. Son también prácticas sociales, en el sentido de que el valor de la utilización del lenguaje no es el mismo en diferentes grupos sociales y de que ese valor es reivindicado por diferentes grupos como factor de identidad. Poner énfasis en las prácticas del lenguaje supone entonces considerar la actividad verbal como actividad simultáneamente cognitiva, social, subjetiva y por supuesto también lingüística, dado que implica la movilización y la elaboración de formas lexicales, sintácticas, textuales. Volviendo un poco al discurso que hacíamos al principio, que si el objetivo que tienen las instituciones educativas con respecto a la enseñanza de la lectura y la escritura es que los niños puedan formar parte de esa comunidad de lectores y escritores, las prácticas sociales no pueden quedar por fuera de los contenidos de enseñanza. ¿De qué hablo cuando hablo de prácticas sociales? Hablo de los motivos que llevan a los lectores y escritores a leer y escribir. Lo que hablábamos antes, leer para informarse, para saber más sobre un tema, leer por placer, escribir para no olvidarse, escribir para comunicar, escribir para sistematizar algo que se está aprendiendo. Esas prácticas no pueden quedar por fuera de las situaciones que se propongan dentro del aula. En ese marco de prácticas sociales se dan la lectura y la producción de textos. Cuando hablamos del sistema de escritura, estamos hablando de un sistema de representación del lenguaje, ¿sí?
que pone foco en las letras, los signos y las relaciones que hay entre las letras y los signos, ¿sí? Nosotros podríamos decir que nuestro sistema de escritura tiene un principio alfabético, por lo que la pauta oral guía la escritura, después de que no podemos decir que es un código de transcripción, es decir, que haya una relación unívoca entre el grafema y entre el fonema. Varias investigaciones han demostrado que dentro de las letras del abecedario solamente 6 se escriben tal y cual se pronuncian. A continuación tenemos el sistema de escritura, es un sistema de representación del lenguaje que está formado por las letras, los signos y las relaciones entre las letras y los signos. Varias investigaciones psicolingüísticas nos han aportado información muy valiosa acerca de cómo el niño va reconstruyendo este sistema de escritura a partir del contacto directo con materiales escritos, el contacto directo con pares y con adultos expertos que le permiten ir elaborando y construyendo ideas que no son caprichosas, sino que tienen una lógica interna que nos permiten conocer de qué manera el niño está pensando ese objeto de conocimiento, que en este caso es la escritura. Para ello, la teoría de Emilia Ferreiro y Anna Teberovsky nos permitió acceder a un mundo de conocimiento que ante los ojos del adulto antes era desconocido, que era poder encontrar un sentido y poder encontrar saberes detrás de las marcas no convencionales de las primeras escrituras que producen los niños, ¿sí? Entonces también poder poner un énfasis sobre la idea de proceso, ¿sí? Los niños no aprenden a escribir de una vez y para siempre, y cuando lo hacen van a omitir, ¿sí?, ciertas letras. Las grafías al principio no van a ser grafías convencionales, sino que el apropiarse, el reconstruir este sistema va a llevar un largo proceso, que es el que involucra al primer ciclo, y la idea es que el maestro pueda intervenir de manera de lograr avances dentro de ese proceso de conceptualización que está realizando el niño, pero que esas intervenciones puedan ser focalizadas en la etapa o en la hipótesis en la que el niño se encuentra, ¿sí? Para ello es muy importante poder conocer cuáles son las dificultades que los niños atraviesan, de qué manera están pensando la escritura, así que el maestro puede intervenir de manera coherente a cómo el niño está pensando ese objeto. No solamente la intervención específica sobre las producciones escritas de los niños, sino también en la planificación de las situaciones didácticas a desarrollar dentro del aula. Pero cuando tenemos un texto escrito, no solamente están las letras y los signos, ese es una parte, ese es un aspecto de la producción escrita, sino que también tenemos el lenguaje escrito. ¿Qué es el lenguaje escrito? El lenguaje escrito alude a la particularidad de un lenguaje más formal que el lenguaje oral e incluye las diferentes variedades discursivas que forman parte de ese lenguaje: las noticias, los poemas, las recetas, los cuentos, los textos científicos. Adentrarse en el mundo de los textos quiere decir también apropiarse de ciertas maneras de decir de los diferentes géneros. ¿Cómo podemos visualizar este aspecto dentro de las producciones de los niños? Mientras que para el sistema de escritura, el niño, cuando está escribiendo, se hace 3 preguntas fundamentales, que es: ¿qué letras, cuántas y en qué orden? Pero cuando está pensando en el otro aspecto, que es el lenguaje escrito, el niño se hace otra pregunta: ¿cómo escribo esto si estoy escribiendo una receta, si estoy escribiendo un poema, si estoy escribiendo una carta? Esto más que nada considero que es importante porque nos hace ser conscientes de las dificultades que tienen los niños cuando están aprendiendo a leer y escribir. Muchas veces trabajando con otros compañeros, si alguien nos pregunta o nos plantea la idea de poder, ¿no?, estamos trabajando sobre un proyecto, de ese proyecto poder escribir un artículo, ¿no? Para quehacer educativo. Entonces uno se empieza a poner nervioso y dice: ay no, pero ¿cómo esto que estoy haciendo? Y escribirlo.
Si nosotros tuviéramos que analizar esa escritura o esa dificultad que tenemos los escritores expertos, en estos dos aspectos no nos preocupa tanto el sistema de escritura, es decir, las letras, los signos, la puntuación, la ortografía. Nos preocupa más esta parte, que es el lenguaje escrito, cómo escribir o cómo poner por escrito, qué palabras elegir para decir lo que quiero decir. Entonces imagínense en un niño que está en los inicios de la alfabetización, no solamente tiene este problema que también lo tenemos los adultos, sino que también se le agrega la dificultad de estar comprendiendo el principio alfabético del sistema de escritura. Entonces esto también nos tiene que ayudar a reflexionar sobre las propuestas de las situaciones didácticas que vamos a ir a desarrollar dentro del aula. Y es que, teniendo en cuenta esta dificultad, creo que tenemos que sobrepasar esa barrera que por mucho tiempo separó la enseñanza de las primeras letras a propuestas reales de lectura y escritura. Es decir, hasta que el niño no supiera leer y escribir de manera convencional no podía acceder a esas prácticas. Actualmente consideramos, gracias a las investigaciones realizadas por estos autores que ya he estado nombrando a lo largo de la exposición, es que podemos afirmar de que el niño, mientras que está comprendiendo los aspectos del principio alfabético, puede desempeñarse como un lector y un escritor a través de las distintas situaciones que se le propongan. Para ir adentrándonos en las situaciones didácticas, entonces lo que hicimos fue como haciendo un poco un recorrido de lo que ha sido la exposición. Dimos un marco teórico en relación a la enseñanza de la lectura y la escritura en educación inicial. Fuimos a visualizar ciertos aspectos que están detrás de los contenidos que se enseñan cuando leemos y escribimos, las prácticas sociales de lectura y escritura, el sistema de escritura y el lenguaje escrito. Y ahora quisiera focalizar sobre qué situaciones didácticas se pueden proponer en las aulas de los más chiquitos, de los más pequeños. Entonces, estas situaciones didácticas yo las voy a tratar por separado, pero las autoras, sobre todo Ana María Kaufman y Delia Lerner, las denominan las 4 situaciones fundamentales para enseñar y aprender a leer y escribir, que es la escritura a través del maestro y la escritura por sí mismo, y la lectura a través del maestro y la lectura por sí mismo. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de escribir a través del maestro? Y sobre todo creo que es importante poder o ser conscientes de por qué estoy diciendo de que el niño escribe cuando es el adulto el que tiene la lapicera o el marcador en la mano. En las situaciones de escritura a través del maestro, es quien se hace cargo del sistema de escritura, y la actividad del niño se concentra en tomar decisiones vinculadas con el lenguaje escrito y con aspectos discursivos, dice Kaufman. Para un poquito poder pensar sobre esta cita. Recuerdan que estábamos hablando de la dificultad que tienen los niños que están aprendiendo a leer y escribir, de poder focalizar o cómo estos dos aspectos del sistema de escritura y del lenguaje escrito se van aprendiendo de manera simultánea. Esto no quiere decir que sean paralelos o que a igual aprendizaje de sistema de escritura va a ser un aprendizaje, va a ser igual el aprendizaje sobre el lenguaje escrito. Y muchos niños que tienen conocimientos muy avanzados sobre el lenguaje escrito y no tanto sobre el sistema de escritura y viceversa. Teniendo en cuenta esas dificultades, ¿qué hace el docente? Esa es la planificación de situaciones didácticas, de que yo voy a ir resolviendo algún problema porque entiendo la dificultad que la enseñanza tiene. Entonces, en la escritura a través del maestro, el docente decide intencionalmente focalizar la atención del niño en el lenguaje escrito y sacarle el peso cognitivo del sistema de escritura. Entonces yo lo que estoy haciendo es centrar al niño en el contenido y la forma del mensaje, en las construcciones discursivas que él tiene, las construcciones sintácticas que tiene que elaborar para poder producir ese texto.
Teberoski y Fabretti nos hablan también de esta práctica y nos dice: esto les da la posibilidad a los niños que todavía no saben escribir de manera convencional de poder participar en situaciones reales de comunicación elaborando textos complejos. Es decir, los niños pueden textualizar su producción oral y durante el desarrollo de la situación, el adulto recoge el texto dictado por los niños, lo pone en letras o lo transcribe tal como es formulado por los alumnos. Y de esta manera, así concebido, el texto, mientras se escribe, puede constituirse en una fuente de problemas, objeto de revisión y de posibles reformulaciones. Además de centrar al niño en el lenguaje escrito, le permite también al docente poder trabajar la escritura como un proceso. Es decir, poder trabajar con los niños las prácticas que usualmente tenemos los escritores, que es, por ejemplo, la planificación del texto. Poder trabajar con ellos, bueno, vamos a escribir una carta a las mamás por el Día de la Madre. ¿Qué les parece? ¿Sobre qué cosas podremos hablar en esta carta? Y ahí, ¿qué es lo que está haciendo el docente? Está generando ideas, está poniendo al niño en esa situación de comunicación, es una situación de comunicación real, con un sentido, con un destinatario real. Generalmente el destinatario de las producciones escritas de los niños es el maestro. Bueno, buscar otros destinatarios que sean reales y que tengan un sentido para el niño. En este caso, por ejemplo, podría ser una carta o un mensaje a las madres. Primero probamos a generar ideas sobre lo que vamos a escribir, poner al niño en situación de. Después, después de que se generan esas ideas, bueno, a ver de qué manera entonces lo vamos a poner por escrito. En ese momento la textualización y la revisión se hacen uno solo, porque mientras que el maestro va escribiendo lo que los niños le dictan, también va a ir releyendo, porque esas prácticas se aprenden pero también se enseñan. ¿Y cuándo las empiezo a enseñar? Las empiezo a enseñar desde los primeros años. Y sobre todo, este tipo de situaciones es una situación privilegiada para poder trabajar con los niños tan pequeños estos aspectos que después son fundamentales a la hora de escribir. Cuando hablo de la escritura por sí mismo, es lo que hablábamos al principio sobre el sistema de escritura, que pongo al niño en situación de poder entrar en contacto con esas 3 preguntas, ¿no?, que nos planteamos antes: qué letras, en qué orden y cuántas. Pero muchas veces en las clases, sobre todo de los más pequeños, estas preguntas ni siquiera se formulan. Estas preguntas todavía no se plantean. Ahí el niño empieza a diferenciar, empieza a entrar en la cultura de lo escrito cuando entiende que el dibujo y la escritura son 2 lenguajes diferentes, que la escritura me permite representar algo que el dibujo no lo hace y que es el nombre de las cosas, ¿sí? Yo cuando quiero dibujar una mesa, dibujo la forma del objeto, pero cuando yo quiero escribir mesa, yo no voy a escribir la forma del objeto, sino que voy a utilizar otros signos que me permitan representar el nombre de las cosas. En la escritura por sí mismo, el niño se enfrenta a estos 2 aspectos de manera simultánea, ¿sí? Se enfrenta al sistema de escritura y al lenguaje escrito. Lerner y Kaufman nos dicen que a través de estas situaciones los niños tienen la oportunidad de desplegar sus ideas, sus conceptualizaciones sobre la escritura y de plantearse nuevos problemas que los ayudan a avanzar como escritores. En estas situaciones también es importante, ¿sí?, pensar o proponer escrituras en parejas que le permitan a los niños más que nada poder compartir con otros esas producciones. Y cuando yo comparto con otro, puedo también, no solamente estoy compartiendo esa situación, esa producción, sino que también empiezo a poder dar razones de por qué hice esa marca o por qué no me parece bien la marca que hizo el otro compañero, argumentar. Y todo esto lleva a poder reflexionar sobre lo que el niño está haciendo y en ese momento, más particularmente sobre la escritura. Y otro aspecto que es fundamental es que la escritura convencional opera como fuente de información para escribir. No es que porque yo le proponga al niño que escriba como él sabe o como él puede,
que el aula tiene que estar exenta de escrituras convencionales. Todo lo contrario, la escritura convencional tiene que estar presente, ya sea desde el nombre propio o de otras escrituras fijas, como pueden ser los días de la semana, los meses del año, otras escrituras que tengan un sentido dentro del aula, porque son fuente de información válida y segura a la que los niños van a también aprender a través de la intervención docente a poder apoyarse en ellas para producir escrituras nuevas. Entonces tenemos estos tres ejes o estas tres condiciones que hacen a que las situaciones de escritura por sí mismo, ¿sí?, sean una fuente para lograr avances en las producciones de los niños. Y entonces es la posibilidad de poder escribir como el niño sabe, sobre todo porque también es una fuente de información muy valiosa para nosotros los docentes, de saber de qué manera nuestros niños están pensando la escritura, que el niño tenga la posibilidad de dar razones o de argumentar por qué está haciendo lo que está haciendo, no solo con el docente, sino que también con sus pares, y el uso de las fuentes de información dentro del aula. Y también tener en claro de que esas escrituras convencionales que están dentro del aula son fuentes de información si el docente también le enseña al niño a usarlos como fuentes de información. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sola presencia de los nombres propios o de los carteles no funcionan como fuente de información si el niño no sabe que puede recurrir a ellas para poder producir escrituras nuevas. Y recordemos que cuando hablamos de recurrir a esas escrituras no estamos hablando de recurrir para copiar textualmente, sino de poder recurrir a esas escrituras para poder producir escrituras nuevas. Esta es un ejemplo, puede ser, de un proyecto en el que en un taller con padres se les dan imágenes y con esas imágenes se les propone escribir un cuento. Y también para ir familiarizando también a los adultos del entorno familiar sobre algunas de las prácticas que se desarrollan en el jardín, como por ejemplo la creación de un cuento en donde el niño elabora la trama de la historia y es el adulto el que escribe. Entonces acá tenemos una situación en donde el niño escribe a través del adulto, pero después también se buscó una situación en donde el niño escribiera por sí mismo, ¿sí? Entonces aquí tenemos la producción, que eso fue pasado en computadora, de que es la escritura a través del adulto, los autores, los niños que participaron en la elaboración del cuento, y después aquí está la escritura del título. El título fue decidido en el grupo, pero después en cada uno lo escribía para su portfolio. Acá tenemos Pinocho y el dragón. Tenemos una escritura silábica, ¿sí? Y después los autores que participaron de la producción. Entonces aquí es un ejemplo, un posible ejemplo de proyectos o de producciones que puedan conjugar los dos tipos de situaciones, de escritura a través del docente y después de la escritura por sí mismos. Retomando un poco, estuvimos hablando de escritura a través del docente y escritura por sí mismos, y ahora vamos a lo que son las situaciones didácticas para enseñar y aprender a leer, donde tenemos la escritura a través del maestro y la lectura por sí mismos. En la lectura a través del maestro lo podemos relacionar un poco con la escritura, la lectura a través del maestro con la escritura a través del docente. Aquí se toma la decisión intencional de focalizar al niño en el lenguaje escrito. Leer textos que son difíciles para niños tan pequeños que no saben leer de manera convencional, se toma la decisión de no postergar la formación del lector, sino que desde el primer día proponer la lectura de estos textos, solo que se hace a través del docente. Eso que nos permite el acceso de los niños al mundo de la cultura escrita. El niño tiene que poner en juego múltiples estrategias lectoras para poder ir construyendo el sentido del texto. Muchos sabemos la dificultad que acarrea la lectura, escuchar la lectura de otro.
No sé, creo que a muchos nos ha pasado en grupos de estudio, entre compañeros, en donde uno dice, bueno, yo empiezo a leer, uno lee, el otro sigue la lectura, muchas veces, otras veces no puede, no tiene el material con que seguir la lectura, y cuántas veces hemos dicho, ay no, para esto lo tengo que leer yo porque si no, no lo entiendo. Esto el niño pequeño no lo puede hacer. Entonces tratemos de imaginar las dificultades que tienen ellos. ¿Y por qué sí podemos afirmar de que el niño está leyendo a través de la voz del adulto? Porque tiene que poner en juego múltiples estrategias lectoras para poder ir construyendo el sentido de lo que se está leyendo. Se lo pone en contacto directo, lo que decíamos antes, con el lenguaje escrito, las características generales de diferentes géneros. Y también ponerlos en situación de poder comentar y participar de espacios de discusión en torno a lo leído. Después de que se hace, de que el docente propone la lectura de un texto, poder también pensar y planificar ese espacio de intercambio que se genera después de la lectura de esa historia o de una historia, de una revista, de una enciclopedia, de manera no tanto para hacer un control de lo que se leyó, sino más que nada para habilitar diferentes interpretaciones y construcciones acerca de lo que se leyó. Y poder volver al objetivo principal, que es para qué leímos esto, qué es lo que vamos a hacer después con este texto. Ya sea no siempre tiene que tener una función utilitaria, se puede leer por placer y no necesariamente generar el espacio de intercambio, pero sí pensar que en algunas situaciones se puede y se tendría que generar espacios en los que los niños puedan hablar y puedan comentar desde su posición de lectores sobre lo que se acaba de leer. Colomer nos dice que todo este proceso es muy exigente desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento, puesto que atañe aspectos como la memoria, la anticipación, la formulación de alternativas o la concentración en la construcción de la realidad a través del lenguaje. En las situaciones de lectura por sí mismo, al igual que en las situaciones de escritura por sí mismo, el niño se pone en contacto directo con ese sistema de escritura para poder ir desentrañando lo que representan esas marcas gráficas. Pero para poder ayudar al niño en esta comprensión de lo que representan esas marcas, es necesario de presentarle el texto de manera contextuada. Esto es un término elaborado por Claudia Molinari, que ahora me gustaría desarrollar. Ella dice, se debe presentar el texto de manera contextuada, es decir, siempre acompañado por un contexto material o un contexto verbal. ¿Qué es un contexto material? Refiere a las fotos o a los dibujos que suelen ir incluidos con los textos, que suelen incluir los textos. Y el contexto verbal es proporcionado por el docente para trabajar con textos que no están acompañados por imágenes. En relación a esto, me estoy acordando de un ejemplo que da Ana María Kaufman, cuando en uno de sus artículos ella cuenta sobre una experiencia de dos maestras, ¿no? Entonces, dos maestras que proponen una situación de lectura por sí mismo bastante similar. Ellos estaban escribiendo una lista de animales sobre los cuales ellos querían investigar. Entonces, una de las maestras, ¿qué hace? Hace pasar a los niños que ya escriben de manera convencional y los hace ir anotando, algunos les propone, los niños elegían sin decir qué era lo que habían escrito. Y después lo que hace es que llama a los niños que todavía no escriben de manera convencional, señala una de las escrituras y le dice, bueno, ¿qué dice acá? Entonces, ante la dificultad de muchos de los niños de poder leer, dice, bueno, te voy a ayudar, empieza con la M. Y esta que está acá, señalando en mariposa, por ejemplo, y esta que está acá es la ma. Y esta que está acá, y el niño, algunos niños podían ir reconociendo algunas de las letras. La R, la R, mar, marrí, y así iban haciendo hasta llegar al final de la palabra. Cuando la docente se da cuenta de lo tedioso que es y de las dificultades que tienen los niños, decide de suspender esa intervención. En otra clase, la misma propuesta, los niños que escriben de manera convencional pasan, escriben en el pizarrón una lista de 3, 4 animales,
Y la docente, cuando hace pasar a los niños que están en proceso del proceso del aprendizaje de la convencionalidad del sistema, les dice, bueno, miren, acá lo dice de manera desordenada. Está escrito mariposa, está escrito perro, está escrito gorila. ¿Dónde te parece a vos que puede estar escrito gorila? ¿Se dan cuenta de la diferencia? En un caso, uno podría decir, bueno, en el segundo caso la maestra le da información. Le dice lo que está escrito, pero no le dice dónde. Entonces el problema ahí radica en que el niño tenga que saber o pueda encontrar dónde está escrito eso que él ya sabe que está escrito. Porque él sabe que, por ejemplo, gorila está escrito porque la maestra le proporcionó un contexto verbal en este caso. No había imágenes en ese texto. Entonces la maestra, ¿qué hace? Decirlo, entonces le da un contexto verbal para que el niño pueda ir, bueno, o ir descartando, porque ya sabe los demás animales, para poder focalizar en eso que se le pide. ¿Podríamos decir que la diferencia es en la información que se brinda? Sí y no. ¿Por qué? En el otro caso, la maestra también le brindó información. Información que ella consideraba que era valiosa para el niño que está aprendiendo a leer y escribir. El tema es que muchas veces ese tipo de información, es decir, el sonido de las letras, no ayuda de la manera que nosotros quisiéramos a poder leer, sino que intervenciones de este otro tipo, donde yo le digo las palabras que están escritas, le ofrezco ese contexto verbal y le permito al niño de poder focalizarse dónde está escrito, le permiten otro tipo de reflexiones sobre el lenguaje. Otra de las condiciones que son fundamentales en las situaciones de lectura por sí mismo es que el docente debe prever que los niños dispongan de los conocimientos necesarios para formular anticipaciones ajustadas al texto. En ambas situaciones los niños anticipan lo que creen que dice o ubican dónde dice lo que él sabe que dice. Y ahora yo les traigo el registro de una clase en donde ellos estaban en un proyecto de estudio sobre los volcanes. Entonces la maestra les da la imagen de un volcán con 3 flechas. Entonces la maestra dice, les voy a dar una hoja con un volcán. Y Ezequiel, uno de los niños, dice, está haciendo erupción. La maestra, es para que puedan señalar las partes que tiene un volcán. Santiago dice cráter, lava, y Ezequiel dice chimenea. Muy bien, ahora también les voy a dar a cada uno estas 3 palabras que dicen las partes del volcán que ustedes dijeron. En una dice cráter, en otra chimenea y en otra dice lava. ¿En dónde les parece a ustedes que dice lava? ¿Qué es lo que está haciendo ahora la docente? La docente les da un texto que es relevante porque ellos están participando de un proyecto de estudio sobre los volcanes. Ese texto con las flechas va a ir a formar parte de la enciclopedia que ellos están elaborando. Y el problema que se le presenta al niño es dónde dice eso que tú ya sabes que dice. Ya saben que en alguno va a decir cráter, en alguno va a decir chimenea y en otro va a decir lava. El tema es que ellos ahora van a tener que empezar a reflexionar en dónde dirá y sobre todo por qué dice ahí y no en el otro. Santiago dice acá y señala lava. ¿Por qué te parece que es ahí, Santiago? ¿Y vos, Ezequiel, qué pensás? Ezequiel, yo creo que también, porque lava empieza con la, y ahí está la. Santiago, sí, es por eso, empieza como Lautaro. Es verdad, lava empieza con la, como Lautaro. ¿Y cráter? ¿Dónde les parece que puede estar escrito? Ezequiel, cráter empieza con la K, es esta, y señala chimenea. Santiago, pero esta también empieza con C, señala cráter. También es interesante de qué manera se denominan las letras, ¿no? Uno lo denomina por el sonido, otro por el nombre. Es importante que el niño pueda tener un abanico, un repertorio de maneras de nombrar las letras. Esto era como una reflexión entre paréntesis. Santiago dice, pero esta también empieza con C y señala cráter. Acá se produce, ¿no?, un problema. Tenemos 2 palabras, tenemos 2 escrituras que empiezan con la misma letra. Entonces ya al niño no le alcanza con fijarse con la que empieza. Va a tener que ir más allá de eso.
porque si no, ellos saben que no dice lo mismo en las dos porque son diferentes, presentan diferencias objetivas, ya sea por la cantidad que por la variedad de las letras. La maestra, a ver, estamos buscando dónde dice cráter y las dos que tenemos empiezan igual. Aparte de fijarnos cómo empieza, ¿nos podemos fijar en algo más para saber dónde dice? Santiago, ¿nos podemos fijar cómo termina? Muy bien, ¿terminan igual estas palabras? No, una termina con A y otra con R. Dice Santiago. La maestra, entonces, ¿dónde dirá cráter? Santiago y Ezequiel, los dos el mismo acá, señalando cráter. ¿Por qué? Porque cráter no termina con A. Muy bien, ahora aprendieron que nos podemos fijar también en cómo terminan las palabras para saber dónde dice. Esta es una situación un poco a modo de ejemplo para poder contextualizar lo que nos decía Claudia Molinari sobre la necesidad de proveer un contexto. Muchas veces estamos acostumbrados al contexto material, ¿sí? En donde están las imágenes o fotografías que, bueno, ayudan a hacer anticipaciones ajustadas, pero cuando no contamos con ese recurso es importante también ser conscientes de que el contexto verbal brindado por el docente también es importante y puede generar este tipo de situaciones. Después de haber conversado con ustedes sobre los tipos de situaciones fundamentales para enseñar a leer y escribir, cabe la pregunta de cómo abordar entonces la enseñanza de la lectura y escritura en un proyecto de primer ciclo. Entonces aquí, a modo de ejemplo, me gustaría compartir con ustedes dos ideas sobre las cuales podría nuclearse un proyecto del primer ciclo. Una de ellas podría ser seguir la obra de un autor. Lo importante es que en el proyecto se puedan visualizar estos tipos de situaciones didácticas de las cuales estuvimos hablando. Que sea clara cuáles las prácticas sociales que estamos trabajando con los niños y que se puedan alternar entre situaciones de lectura a través del docente, algún tipo de situación de lectura por sí mismo, situaciones de escritura a través del docente y también algunas situaciones de escritura por sí mismo. Por eso que eso fue tratado antes, de manera que esos tipos de situaciones después puedan ser trabajadas o abordadas dentro del proyecto del primer ciclo. Seguir la obra de un autor puede generar diversas situaciones didácticas. Por ejemplo, el seleccionar el autor, leer las obras de los autores, esa lectura se hace a través del docente, poder elaborar una ficha personal sobre el autor y ahí también se puede producir una situación de lectura por sí mismo, es decir, encontrar en la tapa del libro cuáles son los datos que serían necesarios para una ficha personal del autor, dónde estará escrito el nombre, dónde estará escrito el título de ese libro. Y situaciones también de las fichas, ¿para qué me sirve una ficha? ¿Por qué es importante tener una ficha de ese autor? Leer los datos de la autora y elaborar apuntes sobre ello, para que también después puedan ir a formar parte de esa ficha personal. Y después de haber leído varias obras sobre ese autor, poder encontrar algunos rasgos distintivos, ¿sí?, que hacen que ese autor escriba de esa manera y no de otra, y con la idea de poder producir reseñas o recomendaciones de los cuentos leídos, ya sea para las familias, pero sobre todo quizás puede ser interesante para otras clases del jardín o de la escuela, ¿sí?, para poder recomendar a otros lectores el por qué sugieren la obra de ese autor. Nosotros hicimos un proyecto de seguir la obra de Keiko Casa, quizás muchos de ustedes la conozcan, es la autora de Choco encuentra una mamá, Mi día de suerte, El día de campo de Don Chancho, Cuando un elefante camina, No te rías Pepe, Los secretos del abuelo sapo.
son cuentos que los niños disfrutan mucho. Keiko tiene una manera muy, aparte de escribir y de ilustrar sus cuentos, tiene una manera muy particular de escribir. Los personajes son siempre animales, la resolución del conflicto siempre se hace de una manera muy ingeniosa y que divierte mucho a los niños, motivo por el cual fue seleccionado por ellos como un autor a seguir. Leímos los cuentos a través de la lectura, a través del docente, la elaboración de la ficha, discusión, espacios de intercambio sobre los cuentos. Se trabajó con las recomendaciones, las reseñas, que es lo que más que nada sobre la idea de que no se puede contar el final, porque si no le estamos dando mucha información al lector. Entonces, ¿de qué manera se podían escribir recomendaciones sin contar el final? Seleccioné una de las producciones de los niños que escriben sobre Mi día de suerte. Mi día de suerte es un cuento fantástico, que en realidad desde la tapa pareciera que el día de suerte es el del lobo, pero al final termina siendo del cerdo. Entonces, ¿de qué manera poder contar ese aspecto? Ellos escriben: hay un zorro que se quiere comer un cerdito. El zorro alimenta al cerdito, le hace masajes, lo baña para que sea más rico, pero el cerdito lo engañó. Aquí tenemos dos aspectos interesantes. Podemos focalizarnos, como habíamos dicho anteriormente, en el sistema de escritura. Podemos decir que es una escritura silábico-alfabética. Es muy interesante, algunas palabras están escritas de manera alfabética. Podríamos, lo baña, hay cuestiones que hacen a la ortografía. Entonces, sobre el sistema de escritura tenemos estos aspectos y la docente podría intervenir sobre algunas en particular para promover otras reflexiones y lograr algunos avances con respecto a la producción desde ese ámbito. Pero sobre el lenguaje escrito es muy interesante la manera que ellos eligen de contar sobre este cuento y la construcción final que hacen, pero el cerdito lo engañó. En ningún momento del cuento Keiko Casa, la autora, explicita que el cerdito lo engaña al lobo. Esta es una construcción que hacen los niños como lectores. Entonces esto un poco también nos hace visualizar de qué manera los niños nos van mostrando conocimientos que tienen, ya sea sobre las letras, pero también sobre los textos. Y sobre todo cuando uno está ya a la formación del lector y escritor de literatura, ¿no? Cuando los niños ya comienzan a formar sus propias opiniones con respecto a las obras. Otro posible proyecto podría ser el de seguir un personaje. El seguir un personaje lo que nos hace es como si nosotros profundizáramos sobre los personajes prototípicos de los cuentos, que podrían ser las brujas, las hadas, los lobos. En este caso son los monstruos. Entonces, ¿qué hago? Busco diferentes cuentos que hablen sobre los personajes y también poder encontrar cuentos que hablen de manera diferente sobre ese personaje, ¿sí? Que hablen de monstruos malos, de monstruos buenos, de monstruos divertidos, de monstruos tristes, de manera de poder dar como un abanico bastante amplio sobre el personaje. ¿Para qué eso? Para después elaborar un álbum de monstruos, ¿sí? La idea es que después los niños puedan crear ellos mismos un monstruo para después hacer una galería y compartirlo con las otras clases o con la familia. Dentro de este proyecto empezamos con el estudio de las obras de Antonio Berni, que es un escultor argentino que tiene una colección de esculturas que se llaman Los Monstruos. Entonces, bueno, a partir de esta exploración nace el seguir a los monstruos dentro de los cuentos, dentro de la literatura. Lo que elaboramos aquí fue un cuadro comparativo. Estos son textos intermedios, que son textos que nos ayudan, que después van a ser fuente de información para la producción de esos monstruos que los niños van a producir. Las categorías que están dentro del cuadro se deciden con los niños. En este caso el título del cuento. Como las categorías se seleccionan antes,
Por ejemplo, es interesante ver cómo esta quedó vacía. A ellos les importaba el nombre del monstruo, pero en los cuentos que leímos solamente uno tiene nombre. Cómo es el monstruo, el aspecto físico y qué es lo que hace. Entonces, a medida que se iban leyendo, se iban completando. Aquí podemos ver una situación de escritura a través del docente, ¿sí? Se genera ese espacio de intercambio y después los niños les van dictando a la maestra y la maestra va a ir completando ese cuadro. Después que yo tengo el cuadro comparativo, que lo que permite el cuadro es reunir, ¿sí? Como a golpe de vista toda la información, está como toda la información concentrada. Lo que hicimos después fue como una especie de esquema. Ellos querían focalizar sobre el aspecto, entonces bueno, empezamos a escribir ojos. ¿De cuántas formas podían ser los ojos? Amarillos, un solo ojo, dos ojos, muchos ojos. El cuerpo, ¿cómo podía ser? Verde, peludo, redondo, turquesa, liso, sin pelos. Acá la maestra propone escrituras por sí mismos. Bueno, a ver, por ejemplo, sobre la cola. ¿Quién pasa a escribir cola? Acá escribieron hola para cola. Larga y con escamas, larga y peluda y corta. Nariz, es una escritura por sí mismo, grande, pequeña, roja, larga. Cabeza, grandes y dientes. Después que tenemos esta producción de textos, se propone la escritura del monstruo. No necesariamente los ojos podían ser solamente así. Esta era una idea sobre los ojos de los monstruos que habíamos leído, pero los ojos podían ser violetas también, esto es importante. No es porque se haya hecho este cuadro, es que el monstruo tenía que sí o sí sacar características de este cuadro. Y después logramos producciones de este tipo. Lo importante es que muchas veces nosotros lo que hacemos es que el niño dibuje y después escribe. Aquí es importante que la propuesta de escritura sea anterior. Es decir, que después que el monstruo está creado desde la escritura, sea la escritura la que guíe la producción del dibujo, ¿sí? En este caso, los niños le pusieron nombre, es Berti. Si yo hago un análisis de la producción escrita, dice: nariz con cuerno, cuerpo con pelo. Acá hay una inversión de las letras en vez de pero es con pertinencia. Muchas veces el niño, la P y la O, puede ser que primero escuche pelo, escriba la O y después P y escriba después la P. Esto podría ser interesante para una propuesta de revisión, poder proponerle que escriban de nuevo pelo. Garras filosas. Después, ojos amarillos. Vuelve a escribir ojos y acá Entonces, ven en el proceso que de producción, introduce la J, ya que que antes no ojos estaba, amarillos amarillos lo 8, escribe igual ojos y pone el amarillos final 8. 8. Dice, no me suena. Entonces yo le digo, pero ¿cómo no te suena? A ver, decilo ojos amarillos 8, 8. Ay, porque el 8 tiene que ir al principio. Entonces, ¿qué hacen? Tachan ese 8, lo ponen al principio y al final, cuando ponen una pata, ya no se preguntan más dónde va. Ustedes pueden ver el dibujo, ya lo ponen al principio. Y acá dice una exactamente pata. Lo que las características que fueron señaladas por los niños. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Espero que lo que estuvimos conversando les sea de ayuda en la preparación de este tema. Y bueno, mucha suerte para todos.